Te invito a tomar tu Biblia y buscar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Hay pocas cosas que inspiran tanto al ser humano como el concepto del amor. Se han escrito un sinfín de libros, películas, canciones que tratan con el amor, ¿verdad? Por alguna razón la música en particular es algo que nos hace vibrar con el concepto del amor, ¿verdad? En 1940, una adolescente mexicana llamada Consuelo Velázquez cantó que bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Y todos hacemos... ¿verdad? Más recientemente, Andrea Bocelli cantó: por ti volaré, espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, contigo yo viviré. Y Maná cantó: ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. En un mundo de ilusión yo estaba desahuciado, yo estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay amor, tú eres mi religión. Y pues hay algo dentro de nosotros que dice: ay, qué bonito, ¿verdad? Yo quisiera vivir eso. Y tenemos una noción en nuestro mundo que el amor es este sentimiento incontrolable que nos sacude, que nos mueve, que cambia todo completamente. Y qué bonito es el amor. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a hablar del amor, porque el apóstol Pablo incluye el amor en esa lista de facetas del fruto del Espíritu. Y me hago la pregunta, entonces, ¿eso es lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando dijo que el fruto del Espíritu es el amor? ¿Tenía lo mismo en mente que Maná? Y creo que la mayoría de nosotros diríamos, bueno, obviamente no. O sea, el romance no es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es el amor? Y de inmediato esto identifica uno de los problemas que tenemos como seres humanos, y es que no sabemos qué es el amor. Ni mucho menos sabemos cómo vivirlo. Quizás podemos en algunos momentos de nuestra vida experimentar esas mariposas en el estómago que sentimos en momentos de romance, pero la verdad es que no sabemos vivir en amor. Y si no me crees, piensa un momento en cuántos matrimonios inician con un fulgurante romance solo para terminar en un amargo divorcio. Sí, iniciaron cantando por ti volaré, contigo yo viviré, y bésame mucho, y amor, tú eres mi religión, y luego terminan amargados, con abogados, y hasta en el peor de los casos, con asesinatos de por medio. Es la realidad. Es la realidad. Y esos son los matrimonios que terminan en divorcio, y diríamos, bueno, los que no terminan en divorcio, entonces, ¿qué? ¿Todos terminan en amor y alegría y emoción? No, ¿verdad? Sabemos que también muchos de los matrimonios que no terminan en divorcio terminan con un enfriado distanciamiento emocional. Entonces, ¿qué pasa con el amor? La realidad es que no sabemos lo que es el amor y por tanto no podemos vivirlo en nuestra vida. Entonces, en el sermón de hoy queremos contestar dos preguntas muy simples, muy sencillas. La primera pregunta es: ¿qué es el amor? Y la segunda pregunta es: ¿cómo puedo vivirlo? Y vamos a pasar la mayoría del tiempo en la primera
pregunta. Y ustedes saben, estamos iniciando una serie sobre el fruto del Espíritu. Normalmente aquí en la iglesia, en este culto de predicación, estamos predicando sistemáticamente a través de libros de la Biblia. Ahora vamos a predicar a través del fruto del Espíritu diferentes virtudes que el apóstol Pablo señala, y estaremos predicando pues quizás más temáticamente sobre esos temas. Entonces estaremos yendo a muchos pasajes diferentes de la Biblia para saber qué es lo que la Biblia enseña acerca de esas virtudes. Y cuando estaba preparando este sermón, pasé un buen rato leyendo todas las ocasiones en el Nuevo Testamento donde aparecen las palabras griegas relacionadas con el amor, especialmente el concepto del amor ágape o agapao, diferentes versiones de esa palabra. Y son muchas. 320 ocasiones en 263 versículos aparecen estas palabras. Y pues no tenemos tiempo, obviamente, de ver cada uno de estos versículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar agrupar algunos conceptos que están relacionados con el amor bíblico para al final intentar armar una definición de manera inductiva de qué es el amor. Esa es la primera pregunta que queremos contestar. ¿Qué es el amor? Y cuando nosotros estudiamos este concepto, de inmediato vamos a notar que hay algo muy diferente al concepto del amor que tiene nuestra cultura. Porque nuestra cultura nos dice que el amor es algo sentimental, es algo incontrolable, es el flechazo que te da Cupido, es esa sensación que tienes cuando ves a tu enamorado, tu enamorada, y eso es lo que te hace sentir el amor. Pero en la Biblia hay un concepto muy diferente, y el primer concepto que observamos en la Biblia que nos choca es que el amor es un mandato. En la Biblia, el amor es un mandato. Dios no te dice, a ver si Cupido te da el flechazo. Dios te dice, ama. Dios te manda que ames. En Juan capítulo 13, voy a poner este versículo acá, pero quiero que ustedes de mientras estén buscando Juan capítulo 15. Entonces ustedes busquen Juan capítulo 15, pero miren lo que dice también aquí en la pantalla Juan capítulo 13. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces notamos aquí que el mandamiento viene de Jesús y nos está mandando un tipo de amor muy específico, y es el tipo de amor que Jesús tuvo por sus discípulos, que Jesús tiene por nosotros. Pero enfoquémonos ahora en este aspecto del mandamiento. Es un mandamiento que Dios nos da. Mira ahí en Juan capítulo 15, porque lo repite por lo menos 3 veces. Juan 15, versículo 12. ¿Lo tienen ahí? Dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he mandado. Juan capítulo 15, versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Lo encontramos ahí. Lo encontramos también en 1 Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dios nos da un mandamiento y el mandamiento es que nos amemos. Entonces tú no puedes simplemente esperarte ahí a ver si nace dentro de tu corazón amar. Dios dice, ama, ama. Y esto significa, por tanto, que el amor no es un sentimiento incontrolable, sino que es una decisión de nuestra voluntad que tenemos que tomar en obediencia a Dios. Ama. El amor bíblico es un mandamiento, no un sentimiento solamente. Pero hay un segundo concepto que asociamos con el amor en la Biblia, y es el concepto de entregarse. El amor es entregarse. El amor es entregarse. Muchas veces cuando nosotros pensamos en el amor, pensamos en algo que yo siento
cuando yo veo a una persona, cuando hablo con una persona, cuando interactúo con esa persona. Pero en la Biblia, el amor es un acto de sacrificio y de entrega. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y noten aquí esta conexión, el cual me amó. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por mí. Encontramos algo muy parecido en Efesios capítulo 5, donde dice que en versículo 2, que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Le manda a los maridos en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, en el concepto bíblico del amor, cuando yo amo a alguien, yo me entrego por esa persona. Yo me sacrifico por esa persona. Piensa en el concepto bíblico comparado con el concepto cultural. Cuando pensamos en el amor, ¿qué es lo que las personas piensan? Piensan en cómo yo me siento cuando estoy con esa persona. Y si esa persona me hace sentir bien a mí, entonces yo amo a esa persona. Pero en la Biblia, si tú amas a alguien, te entregas por esa persona. Te sacrificas por el bien de esa persona. El amor no es como tú me haces sentir a mí, sino como yo me puedo sacrificar por ti. Ese es el amor bíblico. Piensa en el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Nos dice en Juan capítulo 15, quizás algunos todavía estén ahí, en Juan capítulo 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si tú amas, ¿qué haces? Te sacrificas. Incluso pones tu vida por las personas a las que amas. Hemos visto este concepto del amor recientemente en nuestro estudio de Romanos, ¿verdad? En Romanos capítulo 14, en ese contexto donde se hablaba de las divisiones, diferencias de opinión sobre la comida, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, hermanos que decían no puedes hacer eso, otros que decían sí puedes hacerlo, y llegaban a juzgarse y a menospreciarse. Y el apóstol Pablo dice que si mi derecho a comer, y sí, tienes el derecho a comer, dice el apóstol Pablo, pero dice, si mi derecho a comer va a lastimar a mi hermano, entonces no voy a comer. Y dice lo siguiente en Romanos 14, 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Qué es el amor? Es una entrega. El amor es un sacrificio donde tú te preocupas por el bienestar de otra persona. Otra vez, el amor no es como esa persona te hace sentir a ti, sino el amor es como tú te puedes sacrificar por esa persona. Ese es el amor bíblico. Por tanto, el amor bíblico no es egoísta. El amor bíblico no busca lo mejor para uno mismo, sino busca lo mejor para otra persona. Ya creo que les he contado esta historia en otras ocasiones, pero es algo que todavía me deja marcado. Porque cuando yo estaba en la universidad vi uno de los mayores ejemplos del amor que he visto hasta ahora. Tenía unos compañeros, estaban en la misma generación que yo. Él se llamaba Bobby y su novia Sara. Se hicieron novios, estaban comprometidos para casarse y el último año de Navidad, en diciembre, mi amigo Bobby había ido a su casa manejando, regresó y cuando él estaba a punto de entrar en la universidad, estaba en la avenida enfrente de la universidad, pues estaba en el semáforo, cambió la luz a verde y él avanzó para entrar en la universidad. Y en ese momento un conductor ebrio se saltó la luz roja que tenía y chocó frontalmente con el carro de Bobby. Horrible, terrible accidente.
Llevado al hospital, ahí encontraron que Bobby había quedado paralizado de la cintura para abajo, sus piernas ya no funcionaban y estaba destinado a vivir toda su vida en una silla de ruedas. Y todos nos preguntábamos, ¿ahora qué va a ser de esa relación? O sea, Sara va a estar dispuesta, como una señorita de 21 años, a seguir con Bobby, casarse con Bobby. Tenían pensado casarse ese verano, tuvieron que posponer la boda por todo, pero ella amó a Bobby y estaba dispuesta a ligar su vida a un hombre que estaría en una silla de ruedas por el resto de sus días. Pero ella estaba dispuesta a entregarse, a sacrificarse. Y Dios los ha bendecido. Bobby es pastor de una iglesia en Tennessee. Dios les ha dado 3 hijos, 3 hijas que son un poquito más jóvenes que nuestros hijos. Y Dios los ha bendecido increíblemente, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero el amor es entregarse, el amor es sacrificarse por el bien de otra persona. No es un sentimiento solamente. El amor va a incluir sentimientos, pero el amor no es un sentimiento, es un mandamiento que Dios nos ha dado y es el mandamiento de entregarnos y sacrificarnos por el bien de otra persona. Y eso entonces nos lleva a un concepto muy sencillo y es que el amor, para que sea bíblico, tiene que ser práctico. El amor en la Biblia es práctico. O sea, el amor no puede ser solamente buenos sentimientos o buenas intenciones. El amor se muestra en la práctica. Nuestro amor por Dios se tiene que demostrar en la práctica. Tú puedes cerrar los ojos y cantar todos los cantos aquí y decir, amas a Dios. Pero Dios nos dice, mira, Juan 14:15, si me amáis, muy sencillo, guarda mis mandamientos. Entonces tú puedes cerrar los ojos y cantar todos los cantos y sentir muy bonito adentro, pero si tú dejas este lugar y vas a tu casa y tú no obedeces a Dios, no le amas. No tienes amor bíblico, porque el amor bíblico es práctico. No solamente nuestro amor por Dios tiene que ser práctico, pero nuestro amor por los demás, nuestros hermanos, también tiene que ser algo práctico. Nos dice 1 Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces vivimos en una comunidad cristiana aquí hermosa y hablamos del amor. Pero Dios dice, si tú amas a alguien, tu amor se tiene que ver en lo práctico. No basta decir las palabras bonitas de hermanos, nos amamos en Cristo. No, tienes que ponerlo en práctica, tienes que suplir sus necesidades, tienes que estar concentrado en sacrificarte por el bien de otras personas. En 2 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo va a decir, mira, el amor se tiene que ver reflejado en cosas tan prácticas como ofrendas. Las ofrendas. Dice el 8:24, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Y la prueba de su amor era ofrenda. Porque así es el amor. El amor no es algo sentimental, no es solamente unas intenciones bonitas, el amor es algo práctico, es algo que se demuestra, como aquel que pasó al lado del samaritano tirado sobre la tierra y lo recogió y lo sanó y lo llevó al mesón donde podían cuidar por él. Ese es el amor verdadero. Y otra vez, tenemos un concepto muy, muy distorsionado del amor. Pensamos que el amor son esas mariposas que sentimos en el estómago y no lo es. Jóvenes que están aquí, que todavía no se han casado y hay gente, jóvenes enamorados con el romance, enamorados con el concepto del romance.
Y entonces tú piensas que cuando casi te desmayas al ver a alguien, que esa sensación eléctrica que recorre tu cuerpo cuando tus ojos se cruzan con los ojos de tu crush. O sea, tú piensas que ese es el amor. Eso pudiera ser una parte del amor, pero eso no es amor. Esas son emociones. Sí, sus ojazos te cautivan, lo entiendo. Su risa, ay, te encanta. Su personalidad te hechiza, lo entiendo, pero eso no es amor. Eso no es amor. Se lo decimos a los jóvenes, pero adultos, nosotros también tenemos que recordar eso. A veces el matrimonio se pone difícil, hay conflictos, hay distanciamiento, y decimos que se ha perdido el amor, pero el amor no es sentimiento. Pero como tenemos una definición incorrecta del amor, ¿sabes lo que sucede? De repente aparece el vecino que sí te escucha como tu esposo no te escucha. Esa compañera de trabajo que te admira como tu esposa no te admira. Y de repente empezamos a sentir ese hormigueo, esa electricidad, y pensamos que porque mi corazón está latiendo a 1000 latidos por minuto, que eso es amor. Eso no es amor. Eso no es amor. Puede ser egoísmo, puede ser un enamoramiento pasajero, pero no es amor de acuerdo a la Biblia. No es amor. El amor es un mandamiento que Dios nos ha dado a sacrificarnos por el bien de otra persona, que nos lleva entonces a demostrarlo en la práctica. Hermano, a propósito, tu amor por Dios no se puede quedar en tu corazón. Se tiene que ver en la práctica. Tu amor por Dios no se puede quedar en la intención. Y a veces andamos por ahí diciendo, oye, pero es que no me puedes juzgar porque en mi corazón yo amo a Dios. Es que tú no sabes lo que hay en mi interior. Bueno, está bien que esté en tu interior, pero lo que Dios dice es demuéstralo. Demuéstralo en la práctica. Porque el amor es algo práctico. Pero sabes, también el amor, al ser práctico, también es algo certero. El amor es certero. Y dices, bueno, hermano, pero ¿en qué sentido el amor es certero? Y la verdad, aquí estaba batallando para encontrar la palabra precisa para describir lo que es el amor en este aspecto. Pero a esto me refiero. ¿Cómo es que el mundo dice que es el amor? Nos dice que el amor es una aceptación total de otra persona. Le aceptas tal como es. Y significa que le das a esa persona todo lo que quiere, sin importar lo que sea. Le apoyas en sus sueños, sin importar cuáles son. Si amas a tus hijos, les das todo lo que ellos quieren, no les vas a negar nada, porque eso es el amor. Pero sabes, el amor bíblico no es un sentimentalismo amorfo, no es una tolerancia y aceptación gelatinosa que dice, da igual el molde, yo me apego al molde de tus deseos. Así no es el amor. El amor bíblico es un amor que busca el bien de la otra persona, pero el bien definido por la palabra de Dios. El bien definido bíblicamente. Busca el bien espiritual de esa persona. Eso es el amor. Y lo sabemos en términos prácticos. Un padre que ama a su hijo de 3 años no le permite salir aquí de la iglesia y cruzar la avenida porque quiere cruzar la avenida. No, se va a matar, lo van a atropellar. Entonces, porque le ama, lo detiene. Lo entendemos cuando tiene 3 años. Pero luego cuando tiene 13 y quiere poner la televisión o la computadora en su cuarto y nosotros decimos es que no es sabio que haga eso, de repente ahí nos cuesta entender que es el amor que le niega el deseo que el hijo tiene.
eso también es amor. O que le prohíbe salir de fiesta con sus amigos inconversos cuando tiene 17 años, porque sabe lo que sucede en esas fiestas. Y lo hace precisamente ¿por qué? Porque le ama. El amor es algo certero, es algo que sabe discernir y escoger qué es lo bueno para su hijo. ¿Sabes? Así es como Dios nos ama a nosotros. La disciplina de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, cuando Dios nos disciplina, no es una señal de su odio, de su enojo por nosotros. Cuando Dios nos disciplina, es una señal de su amor por nosotros. Porque el amor es certero. Hermanos, no te dejes engañar por esa definición tan popular en nuestra sociedad del amor. Que el amor es aceptar a alguien exactamente como es y darle todo lo que quiere y apoyarle en cualquiera de sus sueños. Eso no es amor. El amor a veces nos lleva a hacer cosas incómodas. El amor a veces nos requiere, nos exige que nosotros le digamos a alguien que no. Pero lo hacemos ¿por qué? No porque queremos lastimar a la persona, sino porque queremos ayudar a la persona. Entonces tenemos que tener esta certeza en el amor. Jóvenes, tienes que entender que un novio, una novia que te exige lo que Dios no quiere que tú le des, no te ama. No es amor. No es amor. A propósito, quizás tú eres el que está exigiendo algo a tu novio, a tu novia, que no es correcto. Y le presionas diciendo, es que si me amas, me vas a dar eso. Eso no es amor. Porque el amor bíblico es certero y se apega a la palabra de Dios y cumple con lo que Dios dice. Ahora, si empezamos a pensar en todos estos aspectos del amor que hemos mencionado hasta ahora, podríamos decir, bueno, es que el amor parece muy pesado, ¿no? Muy tedioso. Pero el amor también es placentero. También es placentero. Sí, hay sacrificios. Sí, hay cosas difíciles que tenemos que hacer. Sí, requiere entrega. Pero un amor genuino, aunque incluye sacrificio, también trae placer. Esto lo vemos en 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, cumplir los mandamientos de Dios no son una carga pesada que tú tienes que hacer por obligación y entonces estás ahí y bueno, no quisiera, pero lo tengo que hacer porque pues Dios me lo exige. Que eso no es amor. Pues no sería amor si el día del amor y la amistad el esposo sale y compra una caja de chocolates y unas rosas y saca a su esposa a pasear y a cenar, pero todo el tiempo está de mal humor porque está pensando en toda la inversión que hizo en unas rosas que se van a marchitar en unos días, en unos chocolates que se los va a comer probablemente en 2, 3 días, se los va a acabar. Y una comida, pues que también, pues en un ratito se lo acaba y él está pensando, pues esa inversión yo le pudiera haber comprado al carro algo que quiero y no lo puedo hacer porque esta mujer, si no la saco a pasear este día, pues entonces va a estar de malas por un mes entero. Entonces, pues la voy a sacar a pasear. ¿Eso es amor? Claro que no. No, el esposo que ama a su esposa le compra las rosas y los chocolates y le saca a pasear y la lleva a cenar por el placer de estar con ella, por el placer de ver la sonrisa en su rostro cuando le entrega los chocolates y la rosa. Eso es amor. Entonces, aunque requiere sacrificio, requiere inversión, eso es amor. Entonces sí, tenemos que entregarnos.
Sí, tenemos que sacrificarnos. Sí, a veces requiere de nosotros cosas incómodas, pero lo hacemos con placer. Lo hacemos con deleite, porque amamos a nuestra esposa, amamos al esposo que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, hermano, eso todo muy bonito, pero ¿hasta qué grado? Porque, mira, hoy nos dicen que si tú vas a amar a otras personas, primero tienes que amarte a ti mismo. Primero tienes que cuidarte a ti mismo y que si tú no estás bien, entonces tú no puedes amar a los demás. Entonces, primero cuídate a ti mismo y después ama a los demás. Pero tienes que saber cómo poner tus límites. Y me pregunto si esa definición del amor es una definición bíblica. Y lo que encontramos en la Biblia es que el amor es ilimitado e incondicional. El amor en la Biblia es ilimitado y es incondicional. Ahora, entiendan lo que estoy diciendo. No estoy diciendo incondicional en cuanto a ir en contra de la palabra de Dios. Lo digo de la siguiente manera. ¿En qué sentido lo digo? En que nosotros, cuando amamos a alguien bíblicamente, no le ponemos límites ni condiciones a la persona. Mira lo que dice 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, la persona que ama, de acuerdo a la Biblia, es una persona que no limita el grado al que va a amar a otra persona. No limita el grado, no le impone límites al grado. Estoy dispuesto a hacer un sacrificio tan grande que incluso me pudiera costar la vida. Eso es amor. Eso es amor. Y dices, bueno, pero ¿cuánto tiempo puedes amar así? Algunos dicen, mira, pues yo sí voy a amar y te voy a amar, pero si tú sigues así, ya no te amo. Pero mira lo que dice 1 Corintios 13:7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo puse ahí en la paráfrasis que hace la nueva traducción viviente. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Cómo es el amor? No solamente no limita el grado al que está dispuesto a llegar, pero no limita el tiempo. No limita el tiempo. Bueno, yo te voy a amar hasta cierto punto. Pero si pasa tanto tiempo, X cantidad, y ya no cambias, entonces te voy a dejar de amar. El amor bíblico no pone límites al grado ni al tiempo, pero sabes, hay un aspecto más en que es ilimitado e incondicional, es que no le pone límite a las personas que ama. No le pone límites a las personas que ama. Esto es interesante porque los judíos iban al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Levítico, les mandaba amar a su prójimo. Y entonces ellos se ponían a definir quién es el prójimo. Y lo que ellos decían es que, mira, tú puedes amar a tus familiares. Dios te ha mandado a amar a las personas que están cerca de ti, pero no tienes ninguna responsabilidad de amar a las personas que están lejos de ti. Incluso tú puedes aborrecer a tus enemigos y no pasa nada. Entonces los judíos decían, tú tienes que amar a tus familiares y amigos cercanos. Llegamos al Nuevo Testamento, ya lo hemos leído, donde Dios nos manda a amar a nuestros hermanos. Entonces el concepto cristiano es, no solamente debes de amar a tus familiares y amigos cercanos, debes de amar a tus hermanos.
Pero no solamente debes de amar a tus hermanos. ¿Sabes lo que Jesús nos dice? Nos lleva mucho más allá, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Mateo capítulo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, tienes que entender que el amor que Dios nos manda a tener no pone límites al grado, al tiempo, ni a las personas que ama. Amar bíblicamente es no poner límites al grado, al tiempo y a las personas que amas. Y aquí es donde probablemente tu cabeza quiere explotar. Porque para nosotros es casi imposible amar a nuestro cónyuge de esta forma. Y ahora me estás diciendo que no solamente tengo que amar a mi cónyuge así, a mis hijos así, a mis amigos así, a los hermanos de la iglesia así, pero tengo que amar a todos así. Esto es imposible. Pero este es el amor que caracteriza al Hijo de Dios. El que está dispuesto a sacrificarse por otras personas sin importar el grado o el tiempo al que lo tiene que hacer. En 1731, un hombre que había sido esclavo en unas islas del Caribe llegaría hasta el país de Alemania. Y ahí rogaría que misioneros fueran a esas islas a predicar el Evangelio. Y cuando empezaron a escuchar de esta terrible historia y la horrible condición en la que vivían los esclavos en esas islas, dos hombres, uno llamado Leonard Dover y otro llamado David Nichman, sintieron el llamado de Dios de llevar el Evangelio a esas islas. Nada más que había un problema. ¿Sabes cuál era el problema? El problema es que no podían entrar a las islas porque ahí solamente podían llegar los esclavos. Y entonces estos hombres decidieron que ellos se venderían como esclavos para poder predicar el Evangelio a esos esclavos. Zarparon de Alemania, llegaron hasta el Caribe, llegaron a estas islas y se toparon con un problema. El problema era que la ley no permitía que hombres blancos se vendieran como esclavos. Pero todavía querían predicar. Y entonces lograron usar sus habilidades como carpinteros para que los pusieran como capataces sobre los esclavos y así pudieron permanecer en las islas y predicar el Evangelio a esos pobres esclavos. Pero yo quiero que pienses un momento, imagínate, estar dispuesto a venderte como esclavo, a exponerte a las horribles condiciones que esas personas conocían, todo por predicarles el Evangelio de Cristo. Hermanos, eso es amor. Ese es amor bíblico. Ahora, si nosotros juntáramos todo lo que estamos diciendo, pudiéramos encapsularlo así, y esta es la enseñanza que debemos de llevarnos el día de hoy. ¿Qué es el amor? El amor es cuando con placer te entregas hasta la muerte, si es necesario, por el bien de otras personas, incluso los que peor te caen.
incluso los que peor te caen. Y todo esto lo haces sin esperar nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin esperar una recompensa temporal. Y no se lo haces solamente a tu novio, a tu novia, tu esposo, tu esposa. Lo haces incluso con las personas que te caen mal. Esto es amor. Y hermano, yo te pregunto, ¿tienes esta clase de amor? ¿Tienes esta clase de amor? ¿Amas así a tus enemigos? No, claro que no, hermano. Deberías. ¿Amas así a los hermanos de tu iglesia? Algunos. ¿Amas así a tu familia? Piensa un momento. ¿Siempre buscas el bien de tu cónyuge? Hay tantos problemas en los matrimonios porque cada uno en el matrimonio está muy concentrado en lo que su cónyuge debería de darle a ellos. Cómo su cónyuge debe de cambiar. ¿Sabes por qué están tan obsesionados con cómo su cónyuge debe de cambiar? Porque cuando su cónyuge cambie, ellos serán más felices, su vida será más fácil. O sea, están siendo egoístas realmente. Están pensando en ellos mismos. Y el amor se concentra en el bien de su cónyuge. Nos está preguntando siempre, ¿qué me puede dar a mí? ¿Cómo me puede hacer más feliz a mí? ¿Cómo puede hacer que mi vida sea más feliz? Sino que está haciendo esa pregunta para su cónyuge. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi cónyuge? ¿Cómo puedo yo hacerle la vida más fácil a mi cónyuge? ¿Cómo yo puedo suplir las necesidades que él o ella tiene? Eso es como deberíamos de estar actuando. ¿Sabes? El amor bíblico, entonces, no es un amor que pues echa las manos al aire y dice, pues entonces este nunca va a cambiar. Entonces me rindo. No me voy a divorciar porque en la iglesia dicen que no me divorcie, entonces aquí vamos a seguir, pero ya nos dimos por vencidos. El amor bíblico tampoco es un amor que dice, bueno, pues allá él, allá ella, que cambie él, que cambie ella y luego ya veremos. No, el amor bíblico se compromete para ayudar a su cónyuge a crecer espiritualmente y lo hace con paciencia, lo hace con sacrificio y se entrega por ese crecimiento y ese cambio. Ese es el amor bíblico, porque el amor bíblico nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Y yo te pregunto, ¿estás amando a tu cónyuge bíblicamente? A través de los años, Susi y yo hemos aconsejado a muchos matrimonios cristianos y una de las cosas que hemos observado es la pérdida de confianza, la pérdida de esperanza. Y se instala un cinismo asesino en el matrimonio. Pues es que este nunca va a cambiar. Esta nunca va a cambiar. Y lo más triste es que a veces uno de los cónyuges empieza a demostrar de repente como que unas chispas de que Dios está haciendo algo. ¿Y cuál es la respuesta del cónyuge que siempre ha querido que cambie? Ya veremos. A ver si dura. Ahora sí. Después de 20 años de matrimonio, ahora sí. Ya veremos. O sea, en vez de responder con gozo, con gratitud, en vez de animar esa chispa de algo bueno, cuando el esposo por primera vez se sienta con la familia y dice, ahora sí vamos a tener un devocional familiar. O cuando le dice a su esposa, oye, vamos a orar juntos. Ahora sí. Cuando dice, mira, Dios me habló en el sermón. Pues a ver si lo pones en práctica. Hermanos, hay un cinismo que es asesino en el matrimonio. El amor bíblico nunca
pierde la esperanza, siempre se mantiene firme en toda circunstancia. Y hermano, yo te prometo, si tú estás aquí y el cinismo está instalado en tu corazón, que es posible que el Espíritu Santo obre un cambio en tu corazón y el corazón de tu cónyuge. Hay poder en la palabra y en el Espíritu. El Espíritu produce esto en nosotros. Entonces no pierdas la esperanza. ¿Qué tal los hermanos de la iglesia? ¿Estás amando a tus hermanos en la iglesia bíblicamente? Estoy seguro que algunos sí. Hay hermanos de esta iglesia que tú harías cualquier cosa por ellos. Te piden ayuda, por supuesto. Te llaman a las 3 de la mañana y en 15 minutos estás en su casa. Da igual. Y luego está el otro hermano que hasta su sonrisa te molesta. Quizás es un hermano de tu grupo pequeño que siempre te lleva a la contraria. Si hay que hacer el aseo y tú propones que sea a las 4 el sábado, él dice, no, tiene que ser a las 7 el viernes. Siempre. Si tú dices que las sillas se tienen que acomodar así, él dice que las sillas se tienen que acomodar así. Si tú dices que esta es la lección principal del pasaje, ves en su cara que hacen. ¿Amas a ese hermano también? ¿Estás dispuesto a sacrificar por ese hermano? ¿Qué tal el amor en la iglesia? El amor certero. Porque el amor a veces nos lleva a tomar acciones que son incómodas, difíciles. Entonces, el amor verdadero a veces te obliga a ir en contra de lo que tú quisieras hacer, porque no se te hace cómodo, pero ir y hablar con un hermano y decirle, oye hermano, estoy notando que estás luchando en este aspecto de tu vida, estoy orando por ti, te puedo ayudar a cambiar, te puedo ayudar en algo. Eso también es amor. Eso también es algo que Dios manda que nosotros hagamos, aunque sea difícil. Hermanos, Dios nos manda a amar. ¿Qué tal tus vecinos? Estoy seguro que hay vecinos, nos llevamos muy bien con ellos. El de enfrente, bien amable, de buena educación, los saludas, a veces hablan del trabajo, hablan del clima, hablan de la colonia. Y luego está el vecino de al lado, el que pone música los fines de semana, el que deja la basura regada por la calle, el que siempre se estaciona enfrente de tu casa. ¿Amas a ese hermano también? Pero es que ya le aguanté tantas cosas, sí, pero el amor bíblico no pone límites. Y ama hasta los enemigos. Hermanos, ¿cuál es la mejor manera que tú puedes amar a tus vecinos? Piensa un momento, si el amor busca el bien de la otra persona, ¿cuál es la mayor necesidad que tus vecinos tienen? El Evangelio, ¿verdad? Necesitan escuchar el Evangelio. Entonces, tú puedes ser la persona más amable del mundo y sonreír y saludar, pero si tú no compartes el Evangelio con tus vecinos, tú no estás amando a tus vecinos. Necesitan el Evangelio, necesitan esto. Ahora, aquí yo he mencionado 3 áreas: el matrimonio, la iglesia, un vecino, pero escanea tus relaciones personales. ¿En qué relaciones personales te cuesta a ti amar? Dios dice, ama. Dios dice, con placer, entrégate por esa persona hasta la muerte si es necesario. Por su bien. Inclusive si es una persona que te cae mal. ¿Sabes? Hermano, yo estoy seguro que cuando nosotros miramos esa definición, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay una carga enorme. De decir, ¿sabes qué? Ese amor no existe. Ese amor es imposible. Y quizás tú sientes eso. Y sería lógico pensar así. Pero hermano, sería trágico que pensaras así. ¿Sabes por qué?
Porque si tú no amas de esta forma, no eres de Dios. Digiere eso un momento. Si tú no amas así, no eres de Dios. Primera de Juan 3:10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si tú estás aquí y tú estás leyendo y observando todo lo que hemos puesto aquí en las diapositivas y tú dices, qué exagerado. Bueno, eso quizás el pastor lo puede hacer, pero yo soy una persona normal y corriente. Yo no puedo amar así. Entonces, lo que significa es que no eres de Dios. Porque así ama el que es hijo de Dios. Y la verdad, esto es un mazaf. ¿Cómo? Es que no puedo. Si eso es el amor, no puedo. Bueno, recuerda que dijimos que teníamos dos preguntas. Dos preguntas. La primera pregunta era, ¿qué es el amor? La segunda es, ¿cómo puedo vivirlo? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos vivirlo? Porque es probable que todos nosotros sentimos, eso es imposible. Yo no puedo, eso es imposible. Y te diría, bueno, tienes razón. Esto está más allá de ti. Está más allá de mis posibilidades. Yo no puedo amar así. La única esperanza que tenemos es que el Espíritu Santo produzca esto en nosotros. Así es el amor del Espíritu y es el amor que lo tiene, es el Espíritu que tiene que producir esto en nosotros. Ahora, ¿cómo lo produce en nosotros? Bueno, inicia todo esto con el amor de Dios por mí. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Inicia con el amor de Dios. Tú nunca puedes producir esto en ti mismo. Solamente lo puedes producir cuando estás pensando en el amor de Dios por ti. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Dios tomó la iniciativa. Y si hay en nosotros un conocimiento de qué es el amor, es solamente porque Dios nos mostró ese amor, porque Él se acercó con nosotros. Pero ese amor de Dios nos inspira a amar a otros también. Primera Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amar unos a otros. Entonces, si tú quieres amar a los demás así, tú tienes que mirar el amor de Dios. ¿Cómo puedes tú tener el amor de Dios? Tú tienes que mirar el amor de Dios. Así comienza el amor. No comienza en ti, comienza en Dios. Comienza en Dios. Si le pueden dar, jóvenes, a la siguiente. Ahí está, gracias. Comienza con Dios. Dices, ok, hermano, gracias. Miro a Dios, el amor de Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿En las flores? Bueno, sí. ¿En la puesta del sol? También. Pero ¿dónde está la manifestación más grande del amor de Dios? Sabemos que está en Cristo. Primera Juan 4:10, lo leímos hace un momento. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y aquí está cómo demostró su amor. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La manifestación más grande del amor de Dios es la persona de Cristo, en la cruz de Cristo. Conocemos todos el versículo, la mayoría, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si tú quieres amar, tú tienes que meditar en la cruz de Cristo. Tienes que meditar en la cruz de Cristo. Hermano, ¿qué piensas que va a pasar cuando tú pasas mucho tiempo meditando en el amor de Cristo? Tú dices, no puedo amar a mi esposo, a mi esposa. No puedo amar al vecino. Mira, todas las cosas que me ha hecho. Pero cuando tú miras la cruz de Cristo, ¿qué vas a ver?
Vas a ver a un Cristo que a pesar de cómo nosotros pecamos en contra de Él, cómo nos rebelamos en contra de Él, a pesar de que nosotros lo condenamos, a pesar de que nosotros lo llevamos a la cruz, a pesar de que nosotros celebramos su muerte, a pesar de todo eso, Él nos ama a nosotros. Y yo te pregunto, hermano, hermana, las ofensas de tu esposo son tan grandes que no puedes amar a tu esposo cuando miras la cruz de Cristo. Las ofensas que tú has cometido en contra de Jesús. La verdad es que las ofensas de los demás empiezan a empequeñecerse. Se vuelven granitos de arena cuando pensamos en las ofensas que nosotros hemos cometido en contra de Cristo y la manera en que nuestras ofensas le llevaron a Cristo a la cruz. Y entonces cuando miramos la cruz de Cristo empezamos a amar. Amar de una manera que no es natural en ninguno de nosotros. A propósito, si estás aquí y nos visitas y tú no has entregado tu vida a Jesucristo todavía, aquí es donde tú puedes conocer el verdadero amor. Dios envió a su Hijo a morir por los pecados del hombre. Y Dios quiere que tú entregues tu vida a Él, que tú te arrepientas de tus pecados y creas en la obra de Jesucristo en la cruz como la única vía de salvación y perdón. Ese es el amor que Dios tuvo por ti. Ese es el amor que llevó a Cristo a la cruz. Y tú dices, bueno, hermano, ok, miro el amor de Dios, miro a la cruz, y entonces de inmediato hay amor en mí. Bueno, no tan fácil, ¿verdad? No tan fácil. Pero es una obra que el que el Espíritu produce en mí porque es su fruto. Ahí en el pasaje donde iniciamos en Gálatas capítulo 5, noten cómo enfatiza la obra del Espíritu. Gálatas 5, varios versículos ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tu carne quiere odiar, tu carne quiere desquitarse. No andes así, anda en el Espíritu. El Espíritu es el que produce esto. El Espíritu es que permitirá que esto sea tu andar, tu estilo de vida. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué requiere? Que te dejes guiar por el Espíritu, que escuches su voz, que te sometas a su dirección, a pesar de que esto no es natural para ti. No es natural para ti. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, es fruto. Tú no lo produces, el Espíritu lo produce en ti. Y el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, el Espíritu te salvó, el pastor Daniel hablaba de esto la semana pasada. Te salvó, ahora el Espíritu te santifica también. Produce esto en ti. Tú no puedes, yo no puedo. El Espíritu es el que lo produce. Entonces, significa que yo me someto al Espíritu en cada decisión. Significa que si tú vas a amar así, tú tienes que someterte al Espíritu Santo. Tienes que someterte al Espíritu Santo. Cada decisión, cada vez que surge en ti un sentimiento que no es amor, tú tienes que ir al Espíritu y decir, Espíritu, ayúdame a vivir así. Sin esto no podrás. Tu disciplina personal no es suficiente. Tu inteligencia emocional no es suficiente. Tus técnicas de autosuperación no son suficientes. Solo el Espíritu. Solo el Espíritu puede producir esto en tu vida. Y nos dice Romanos capítulo 5, que Dios ha derramado su amor en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y por tanto, porque tú tienes la persona del Espíritu Santo derramado abundantemente en tu corazón, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tú ahora sí
puedes. Sí, el Espíritu lo produce. Sí, yo tengo la responsabilidad de esforzarme. Pero en la iniciativa de Dios, en la obra de Cristo y en la morada del Espíritu, que hace que yo pueda vivir en amor. ¿Noten ahí la Trinidad? El Dios trino de la Biblia está obrando en ti para que tú puedas producir el fruto del Espíritu en tu vida. Entonces, hermanos, sí podemos vivir así. Sí podemos. Si no estás viviendo así, ¿qué significa? Puede implicar que tú no eres hijo de Dios. Porque si no amas, no has conocido a Dios. Ahora, si tú estás luchando mucho para producir esto en tu vida, puede ser que tú no estás mirando a la cruz o que tú no estás dependiendo del Espíritu Santo. Entonces tienes que aprender a amar. Entonces te dejo, hermano, con algunas preguntas de meditación. La primera es esta: ¿tienes una perspectiva bíblica del amor? Una perspectiva humana. ¿Sabes? Muchos cristianos hemos adoptado una perspectiva humana del amor. Y cuando dimos la definición hace un momento de lo que es el amor, tú decías, qué cosa más ridícula, eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque tienes una definición humana del amor. Hermano, no te conformes con esa versión diluida del amor que nos predica el mundo. El amor bíblico es robusto, es maravilloso, es grande. Segunda pregunta, ¿estás poniendo tu mirada en el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo? Tienes que meditar mucho ahí. Porque al ver la gloria del amor de Dios, serás transformado de gloria en gloria, produciendo entonces el amor de Cristo en ti. Y la tercera pregunta es esta: ¿dependes del Espíritu y te sometes a Él al interactuar con los demás? Es muy bonito hablar del amor aquí, pero luego vas a casa y te topas con la basura del vecino enfrente de tu casa. ¿Cómo vas a responder ahí? ¿Vas a responder como tu carne quiere responder? ¿O vas a decir, Espíritu Santo de Dios, ayúdame, ayúdame? Porque solo en tus fuerzas podré producir el fruto del Espíritu. Que no cierras tus ojos, inclinas tu cabeza. ¿Por qué no examinas tu vida? ¿Estás amando como la Biblia dice que amemos? Padre, este amor es increíblemente maravilloso y es algo que sobrepasa cualquier capacidad humana. Y Padre, yo te pido que hoy tú obres. Primero, cambia nuestra definición del amor. Señor, no permitas que solo miremos a los demás y como los demás deben de orar, sino ayúdanos a mirar hacia nuestro interior y como nosotros debemos de amar. Y Padre, te pido que si no hay amor en nosotros, esta clase de amor, que tú nos permitas mirar a ti, meditar en la cruz y a someternos al Espíritu Santo para producir esta clase de amor que solamente es posible cuando el Espíritu lo produce. Ayúdanos a andar en amor, en el fruto del Espíritu. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Tomen un momento en silencio, hermanos, para reflexionar sobre estas verdades y las preguntas que hay ahí.